Vamos a continuar. Vamos a continuar con la carta a los Hebreos. Ya estamos próximos a concluir esta carta, excelente carta, de veras, un tratado impresionante, profundo, amplio, bien directo, bien específico, ¿verdad? Sobre la esperanza celestial, sobre el santuario que ya somos, sobre las sombras proféticas, sobre la realidad que vivimos. Bueno, una tras otra, la carta a los Hebreos nos ha traído así, directamente, ¿verdad?, a lo que necesitamos. Y pues bueno, vamos a continuar, y hasta donde me acuerdo, no concluimos el capítulo 11, ¿verdad? Ayúdenme, por favor, hasta donde yo me acuerdo, nos quedamos en la parte solamente de la vida de Abraham, ¿cierto? Hasta donde yo me acuerdo, leímos lo relacionado a la vida de Abraham. Y vamos a continuar en el 20. Así es, gracias Mario. Sí. Algo me acordaba que no habíamos concluido. Entonces leímos lo relacionado a Abraham, sobre la patria celestial. Leímos sobre el ofrecimiento de Isaac. Leímos sobre la descendencia que iba a venir por ahí. Leímos sobre la resurrección, el 19, me acuerdo que sí leímos el 19, que leímos que está basado, la tradición enseñaba que la resurrección se mencionaba desde la época de Abraham, porque él creía esto sobre su hijo. Si moría, de alguna forma el padre lo iba a traer de regreso. Y bueno, y vamos a continuar en el 20, porque de ahí vienen más patriarcas, más personajes en la historia. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? La clase de ayer, obviamente, continuando con el tema de la esperanza celestial, la cual viene por medio de la promesa a Abraham, aquella descendencia que iba a venir por medio de una mujer, promesa que ya se había dado desde el pasado a Eva, y que todos veían desde lejos, todos estos que son una nube de testigos, como ya lo adelanté también, que vamos a leer en el capítulo 12, y que vamos uno por uno, vamos tratando de hacer una remembranza breve de sus vidas. Vemos que el autor, aunque puede hablar de muchas cosas de sus vidas, cosa que ya hemos hecho antes también en citas santas de Sukkot, hablar de los patriarcas, hablar de la fe de ellos, de su peregrinar, hablar de muchas cosas que ellos vivieron. El autor los está mencionando con cosas muy significativas, pero que al final la gran lista que vemos aquí es: ellos esperaban del Padre la promesa en el descendiente que iban a ser, o mostrado como un descendiente que iba a venir dentro de Israel, que es el Mesías enviado del Padre, y que finalmente Él nos iba a entregar la esperanza celestial. El tema principal que hemos venido hablando es un nuevo pacto con mejores promesas. Un nuevo pacto con mejores promesas, porque el pacto antiguo fue quebrantado, fue traspasado por los israelitas, y las promesas antiguas fueron dadas, es decir, descendencia y la tierra prometida física. Y de ahí en más se cumplió, y venido el Mesías, nuevo pacto con mejores promesas. ¿Sí? La carta a los Hebreos nos menciona justamente eso, y nos va aquí a seguir enlistando toda esta nube de testigos que dice que al final murieron sin haber recibido lo que esperaban, ¿verdad? Pero tampoco se podían adelantar, y tampoco nosotros podíamos quedarnos sin el cumplimiento. Más adelante vamos a recordar este texto aquí al final del capítulo, donde dice que a final de cuentas el Padre tenía algo mejor preparado para nosotros, algo mejor preparado para todos, para los antepasados,
para los que siguieron, para nuestra época y aún por los que hacen falta de venir antes de la redención final. Pero bueno, vámonos a través de estos varones y mujeres también, porque se mencionan también mujeres. Ya se mencionó a Sara, por ejemplo. Ajá. Pero vienen los patriarcas todavía. En el capítulo 11, verso 20, continúa con la lista y continúa con Isaac. Dice, por la certeza y seguridad de lo que habría de venir, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que estaban por suceder. Esta otra parte es muy importante porque también, aunque Esaú, sabemos que tomó un camino diferente, sabemos que trazó su vida diferente, se asimiló, justamente lo que hablábamos ayer, se asimiló, emparentó con mujeres no creyentes y hasta pues pecadoras, básicamente por el asunto de la rebeldía, la idolatría, el misticismo y todo aquello. Es importante porque traza la línea justamente contraria con la cual Jacob y su descendencia va a tener una lucha todo el tiempo, una lucha, hasta que viene aquel, dice que juzga a Esaú como estopa, ¿verdad? Pero bueno, dice que Isaac, es decir, el hijo de Abraham, bendice a sus dos hijos y él ya sabía lo que iba a venir, ya sabía la bendición que iba a traspasar a su descendiente, y aunque ignoraba, y aunque ya vimos su historia, ¿verdad?, de su condición de favoritista sobre Esaú, su esposa lo va también, va manejando la historia, va manejando las circunstancias y finalmente procura a que aquel que se está esforzando y está luchando y está queriendo alcanzar, ser parte de la estafeta que se va a pasar. Fíjense nada más todo lo que perseveró Jacob. Ustedes recuerdan a Jacob, lo hemos estudiado, hemos hablado mucho de él. Desde el vientre dice que está luchando, creciendo, cuando está de joven, cuando está a punto de recibir la segunda parte de la herencia, pero hace todo lo que su madre le indica, y ahí está luchando, y ahí está tratando de guardar la bendición, cuidarla, aferrarse a ella, porque sabe que si la va a recibir su hermano va a ser un desastre. Ya su hermano casada con mujeres paganas, ya su hermano Esaú ya fuera del camino, materialista, saliéndose de casa, no podía permitir eso. Y además el Creador le considera y además le cumple aquello que ya sabía Raquel, que finalmente cuando estaba embarazada entendía, ¿verdad?, quién iba a tomar la estafeta, la bendición, quién era digno de eso, quién realmente era el primogénito, quién fue el primer engendrado y pues quién iba a transferir esto pues a las siguientes generaciones, ¿no? Ya ella sabía, y por supuesto que pues Jacob era el elegido. Y a lo que voy es, fíjense en dónde quedó en la historia. Aquí está, como alguien que quedó en la historia para continuar con la fe, con aquello que esperaban ellos, que sabían que era seguro que en algún momento iba a venir. Y este hombre se convierte, ¿verdad?, en un participante de esta gran bendición que va a venir para todas las naciones finalmente. Aquí es cuando los nombres traspasan las generaciones y quedan como un legado. Qué importante lo que nosotros en vida podamos trazar en obediencia para nuestros hijos, para que los que nos rodean, para los que nos ven.
y poder ser reconocidos por eso, ¿no? En el sentido, pues, de que, como lo hablamos en Sukkot, dejar un buen testimonio y no ser piedra de tropiezo. Entonces, bueno, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que estaban por suceder. Isaac supimos que empieza a quedar pues invidente, aunque no era muy grande, pero dice que empieza a perder luz en sus ojos. Y ya explicamos también por qué, ya supimos todo lo que pasaba con la preferencia sobre Esaú y todo lo demás, y es algo que el Eterno permite para finalmente Jacob pueda tomar la bendición. Pero obviamente Isaac pues sabía que había una descendencia especial en él y que tenía que pasarla. Ahí fue la ayuda de Rebeca, Rebeca, ¿verdad? Sí, perdón. ¿Y qué es lo que hace finalmente Jacob cuando entiende la importancia? Pues obviamente aquí lo vamos a ver en el verso 21. Dice, por la fe, por la fidelidad, la certeza, otra vez la seguridad, que venía de Abraham, que venía de Isaac. Dice, Jacob, dice, al morir, o antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de Yosef. Y dice, se postró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bueno, nosotros conocemos también, están preguntando aquí, bueno, Rebeca, sí, no Raquel, sí, Raquel y Lea fueron las de Jacob, ¿verdad? Ribka, la mamá de Jacob, esposa de Isaac. Entonces, conocemos ya la historia amplia y detallada de Yosef. Conocemos a los 12, ya tenemos la idea, ¿verdad?, de todos ellos, sus formas, sus participaciones, el jovencito aparentemente preferido, el jovencito Yosef, ¿verdad?, la túnica de colores, etcétera. Es decir, Jacob tenía, y bueno, aquí obviamente destaca y ¿cómo se puede decir? Se nota una diferencia más pronunciada, no solamente por la trayectoria, ¿verdad?, que tiene Jacob desde el vientre de su madre, no solamente por la trayectoria que él ya sabe de sí mismo, sino cuando tienen todos estos hijos y cuando tiene discernimiento de la vida de Yosef y él dice, no le quita la mirada de encima. Sabemos que hay contienda entre sus hermanos, hay envidias, hay persecución, hasta el grado de deshacerse de él y entregarlo y enviarlo, ¿verdad?, fuera de casa. Y ya sabemos cómo el padre, por supuesto, tenía todo preparado con la vida de Yosef. Pero no solamente eso, sino que Yosef mismo, fíjense nada más, Yosef mismo también la madurez, el entendimiento, el discernimiento, aún en las pruebas, aún en las dificultades, saber esperar, saber permanecer y saber entender de esta promesa que fue dada a su papá, a su abuelo y que venía desde el principio. Fíjense nada más qué interesante. Y que además, y ahorita lo vamos a ver, una de las cosas que son bien interesantes, además que da órdenes respecto a sus restos, que él aún con todo lo que vivió y finalmente ver a sus hermanos y al resto de su familia crecer en Egipto, él dice, ¿saben qué? Estamos de peregrinos. El Eterno nos va a visitar,
no nos vamos a quedar aquí, Él va a cumplir su promesa, Él nos va a llevar porque esperamos algo grande de Él. Y bueno, por eso viene aquí lo que sigue, ¿verdad? Dice en el 12, por esa certeza y seguridad, Yosef, cuando muere, o antes de morir, hizo mención, vean, de la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. También esto ya lo recordamos. Yosef es uno de los personajes, ¿verdad? Modelo para cualquier jovencito, por las circunstancias que vivió, por todo lo que le rodeó, porque estuvo sometido a muchas pruebas y también estuvo rodeado de todo un mundo pagano finalmente, pero él no se asimiló. Al final de cuentas siempre marcó su línea, siempre marcó sus distancias, y aunque participaba dentro de un mundo como el que participamos hoy, él siempre tuvo en mente la esperanza, la promesa. Dice nada más, la esperanza y la promesa, siempre la tuvo presente. Tanto que aquí lo dice, antes de morir, habló de la salida. Y ahí está el texto en Génesis, ¿verdad? Cuando dice, llega un momento y él dice, el Eterno los va a visitar. No se olviden de esto, Él los va a visitar. No se olviden de mis restos, tienen que llevárselos con ustedes, porque el Padre tiene la promesa aguardada. Y bueno, por eso dice que dio mandamiento acerca de sus restos. Y bueno, y de ahí nos lleva nada más y nada menos que a Moshe, ¿verdad? A Moshe, dice por la fe Moshe, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y bueno, aquí vienen algunos versos, ¿verdad? Algunas expresiones mucho más detalladas, porque Moshe pues, vivió también esta etapa difícil y tuvo discernimiento, también tuvo entendimiento, ¿verdad? Gracias Mario Leal, aquí está para ser más exactos, Génesis 50:24, después dijo Yosef a sus hermanos, yo voy a morir, pero el Todopoderoso ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y a Jacob. Fíjense nada más, ahí está. Ponen acá qué significa el mandamiento de los restos, ahí está, es lo que dice aquí. Si lo quiere poner hermano Leal, donde habla de sus restos, ahí donde dice que también le pide a las tribus que no dejen ahí sus restos en Egipto. De hecho, se acuerda que cuando muere Jacob en tierra de los egipcios, Yosef mismo envía a toda una caravana para regresar los restos a Macpela, finalmente a la tierra en donde está Abraham, donde está Sara, ¿verdad? Donde finalmente iban a estar ahí todos los patriarcas. Y bueno, hasta el día de hoy sus restos. Bien, me quedé aquí, 23. Por la fe, creo que ahí Lina iba a poner ¿verdad? Pero ahí no completó bien el pegado. Vamos a ver si lo ponen por ahí. Bueno, por la fe después de nacer fue escondido 3 meses. Aquí dice exactamente, ahora bueno, aquí habla de un detalle muy significativo. Cuando leemos el texto, obviamente el texto es muy escueto, va rápidamente sobre puntos importantes, no se extienden los detalles, e incluso en las películas, ¿verdad? Incluso en las películas, hasta las mismas caricaturas. Gracias, ahí está Mario Leal, Génesis 50:25, ahí viene. Yosef hizo jurar, vean, a los hijos de Israel, diciendo, el Todopoderoso ciertamente os visitará, entonces haréis subir mis huesos de aquí. ¿Se dan cuenta? Subir, ascender, aliyah, significa llevarlos hacia arriba, hacia la tierra prometida. Ahí está la respuesta para la hermana que preguntaba. Les decía que ni siquiera en las películas, en las caricaturas se ve
estos 3 meses, hablando del tiempo, pues, porque todo pareciera como si hubiera sido en un día, ¿verdad? La protección, el escape, y vámonos, lánzalo al río. Imagínense 3 meses angustiosos, día tras día, semana tras semana, escondiéndolo, ocultándolo, protegiéndolo. Ya hemos estudiado también esto cuando dice que le vieron niño hermoso. ¿Se acuerdan en el texto en Éxodo? No dice una palabra que tenga que ver con bonito, ¿no? O con hermoso. No dice tiferet, no dice yofi, no dice... dice tov. Le vieron niño tov. Un niño bueno. Y ya hablamos de esto que significa en hebreo, cuando en Génesis dice tov meot. Fue bueno, fue muy bueno. En gran manera las cosas que hacía el Eterno. Ellos sabían que cuando Moisés nació tenía una particularidad, tenía algo de especial, y entendían que iba a ser algo, iba a ser un profeta del Todopoderoso. Entonces, dice que, número 1, por la fe, aunque no habla directamente primero de Moisés, habla de sus padres. Y aunque en la Torá también vemos más el movimiento de la madre, de Josafat, Yochebed, Yochebed es el nombre. Lo que vemos ahí de Yochebed es más que nada ella, ¿verdad? Ella ocultándolo. Obviamente aquí dice sus padres porque es evidente que pues cualquiera de los dos estaba haciendo lo mismo, estaban de una u otra forma guardándolo, protegiéndolo, cuidándolo, porque ellos tenían esa certeza y seguridad. Otra vez, ellos sabían lo que había dicho Yosef, ellos sabían la situación que estaban viviendo, ellos tenían esperanza de que iba a haber un momento clave en la historia de su estancia. Ellos entendían que Moisés, fíjense nada más la certeza y la seguridad, y poderlo proteger todo ese tiempo, por creer y decir, Él es el que va a libertar a su pueblo. Él parece alguien escogido por el Creador. Este niño parece que es señalado, parece que es un niño Tov, dice, ¿verdad? En la escritura. Tov. Entonces, Yochebed lo oculta, hace todo lo posible, y pues bueno, finalmente, con Miriam, que también ella aparece, ¿verdad? Y a Aarón seguramente pues eran sus hermanos, eran mayores, eran mayores, y seguramente ellos estaban, fíjense toda la familia, en contra de la voluntad del faraón, en contra de los soldados de faraón, de todo su ejército. Imaginamos toda la escena, pero todos ellos participando, todos ellos sabiendo lo que está pasando y entendiendo, ¿verdad?, que quien tenían en su casa era alguien importante que el padre iba a usar. Fíjense nada más. Entonces, sus padres tuvieron ese discernimiento y lo procuraron. Y entonces dice que no temieron el decreto del rey. Y no solo eso, hay partes en la tradición judía, por supuesto, cuando se lee, por ejemplo, la Agadá, o cuando se sabe de estos textos extrabíblicos, cuando consultamos otros libros, no sé si en el de Yashar, no me acuerdo si viene información extra, pero libros extrabíblicos, ¿verdad?, contemporáneos de la época del Éxodo, o comentarios históricos, pues mencionan otros detalles, ¿no? La misma escritura dice que Yochebed pues estaba cerca y de una u otra forma no, de hecho dice que la llamaron a su propia madre para que fuera también cuidadora de él, y porque la hija de Faraón pues quedó encantada, quedó fascinada. Fue algo que el Creador
hizo, fíjense, fue algo que el Creador hizo y que incluso usó a la hija de Faraón y toda la circunstancia para que él creciera pues protegido, primero que no fuera asesinado, por supuesto, y creciera dentro del palacio del rey. Pero, obviamente no se acaba aquí la historia, ya lo sabemos, porque Moshe mismo no se asimiló. Moshe mismo supo de dónde venía, quién era, qué papel iba a jugar finalmente, ¿verdad? De una u otra forma, aunque no sabía la importancia que le esperaba, y justamente cuando el padre lo llama, entiende la importancia, y aunque él es un poco renuente y pues le faltaba valor, y además pues obviamente un llamado como este no era cualquier cosa, pero al final de cuentas él entendió que era un momento clave, ¿verdad?, de la redención. Por eso dice en el 24 que por la certeza y la seguridad de lo que habría de venir, Moisés, ya grande, dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hijo de la hija de Faraón, porque obviamente pues ella lo había adoptado y él lo había hecho parte de, y ella lo tenía dentro del palacio como un heredero. Y esto enseña mucho a todas las generaciones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ya hemos hablado mucho de la vida de Moisés, ya hemos estudiado también Éxodo y todas las características que le rodean, todas las la fuerza, ¿verdad?, interior que transformó el Creador de él, de debilidad a fuerza y a entrega. Pero algo importante es que no buscó en el mundo, ni siquiera en la superpotencia de aquella época, vean, encajar, llámese por todo lo que tenía. ¿Qué le faltaba en el castillo? ¿Qué le faltaba en el palacio de Faraón? Obviamente nada, ¿verdad? Obviamente nada. No solamente tenía educación de calidad, como le llaman en el mundo, no solamente tenía universidad, no tenía solamente una carrerilla, no, este hombre fue rodeado de todos los conocimientos, de idiomas, de pues todas las ciencias, tenía acceso a todo esto. Es decir, fíjense lo importante, y sobre todo un mensaje para los jóvenes. ¿Qué les presenta hoy día el mundo a los jóvenes? Porque ya dijimos que todo este mundo, todo este sistema es un Egipto. Y ahí está afuera Faraón, que es Satanás, y tiene a todos sus ministros, sacerdotes, ¿verdad?, ya sea laicos, religiosos, ya sea lo que sea, y les ofrece a este mundo todo lo que el mundo les ha construido a la humanidad. Qué interesante, porque Moisés dice rehusó. En el momento que él dijo no a tener este papel, le dijo no a todos los beneficios. Dizque educación, dizque materialismo, dizque felicidad, dizque abundancia, todas estas cosas. Y el hombre salió, yo creo que sin la túnica, solamente con lo que pudo, no con la realeza pues, sino salió como hebreo hacia el exilio, hacia el desierto. Fíjense nada más, que interesante. Entonces, dice 24, ¿verdad? Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Qué interesante, porque nosotros, ¿qué éramos antes de ser hijos del Todopoderoso por medio del Mesías? ¿Qué éramos antes? Miren, originalmente fuimos todos hijos del Todopoderoso porque venimos de Él. Pero interesantemente, lo que pasa que cuando caemos en este mundo y que procedemos del Padre, el mundo nos adopta y nos hace hijos, ¿cierto? Y el príncipe de este mundo, por supuesto, este faraón, pues es Satanás. Y de ahí abajo él tiene todo el control. Qué curioso que el mundo te adopta.
y te abraza y te recibe y te da y te muestra y te dice, mira, educación, mira, ciencia, mira, prosperidad, felicidad, materialismo, mira, esto y lo otro, y regalos y cosas y tecnología, y entonces se empieza a rodear la gente y empieza a moldarse y dice, wow, tengo todo, tengo esto, voy a alcanzar aquello, me preparo, voy a lograr lo otro, mis objetivos, mis metas, y la juventud, los niños, los grandes, todos se envuelven, se amoldan, y de pronto no se dan cuenta que las hijas de Faraón ya los adoptaron. ¿Cuáles son las hijas de Faraón? Pues todas las religiones, ¿verdad?, paganas que vienen desde el principio. Las hijas de Faraón son todos esos sistemas del mundo. Y cuando te adoptan allá afuera, la hija de Faraón, pues dices, ay, pues ya me da todo, ¿verdad? Me da esto, me da lo otro, me da todo. Y todo es temporal, y además todo es retrógrado, además todo es perdición, y todo no te lleva a buenos términos. Menos con el Creador, porque ya dijimos que la amistad con el mundo es enemistad con el Todopoderoso. Qué interesante, porque en la vida de Moisés hay tantas cosas, y hemos hablado mucho de esto en otras clases, pero aquí lo importante que quiero recalcar es esto. Cuando tú recibes no solamente la fe de los antepasados, sino al consumador de la fe, al consumador de la esperanza, certeza y seguridad, que es el Mesías. Mira, no hay nada en el mundo que te pueda atraer, que te pueda atrapar, que te pueda detener, que te pueda desviar. Y es una exhortación porque para los que están todavía así, ¿verdad?, en el valle de la decisión, en la cuerda floja, en un pie aquí, un pie allá, cuando ves esta mediocridad, y no se ofendan, mediocridad, mediocre, crea medias, tibieza, tambaleo, tú dices, pues es una decisión importante. Cuando Moisés entiende todo esto, fíjense nada más, hoy día qué es lo que busca la humanidad. ¿Qué es lo que busca la humanidad? Sobre todo la occidental, la prosperidad. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad?, hablando de los países latinoamericanos, sobre todo en Centroamérica, que se vive una hostilidad, ¿verdad?, permanente por el capitalismo norteamericano. Por supuesto que se implanta el sueño americano, ¿cierto? Y el sueño americano es lo que muchos quieren alcanzar, quieren lograr, o sea, hasta la fecha. Es decir, a lo que voy es esto, todo el mundo está pensando en lo que el gran Egipto está mostrando, ¿no? Gran prosperidad, satisfacción material, satisfacción temporal. Y otra vez, ahí están las cosas, y estamos rodeados de cosas, y no son malas, pero sabemos que es temporal, y sabemos que esto no es todo. Sabemos que esto no es todo. ¿Cuál es el gran problema cuando de entre los creyentes creen que todo lo que ofrece este mundo, todo este Egipto y Faraón, creen que debe ser parte de su vida? Dice nada más, creen que debe ser parte de su vida. Y entonces se empiezan a asimilar y empiezan a dividir sus vidas. Y empiezan a decir, bueno, pues es que hay que hacerlo. Es que para hacer algo, para ser alguien, para tener algo. Y el mundo, y hace rato que platicábamos con Ernesto también y mencionábamos cómo el mundo afuera hasta se ha tomado de la Biblia para dar consejos, pero sus consejos son tan insulsos y sus ejemplos son tan ineficientes que además todo el mundo allá afuera no está buscando más que comezón de oír tienen, pero al final de cuentas ni van a la fuente verdadera y ni tampoco retienen los supuestos consejos que les dan, y al final de cuentas, pero la gente al final de cuentas está buscando satisfacer su yo, su ego, sus metas, lo que ellos desean, lo que ellos buscan, y por eso son un fracaso, por ejemplo, cuando encuentran a alguien, ¿verdad? Por eso no hay parejas, porque todos van a alcanzar lo que el mundo les ofrece, y además todos van
bajo la presión de la competencia. Si me va ganando el de la derecha o el de la izquierda, le hago una trampa, lo tumbo, lo aviento, lo distraigo, pero yo quiero ir adelante, yo tengo que alcanzarlo, yo tengo que alcanzar el puesto, yo tengo que quitarle el puesto, yo tengo que comprar el mejor, yo tengo que comprar el más caro, el más grande, y así va. Y llámese desde los aspectos más insignificantes en la sociedad hasta los grandes consorcios, negocios, transnacionales, etcétera. Entonces, y además todo eso viene de Satanás, así es como pone aquí Gabriela García, 1 de Juan 2:16, vean. Porque nada de lo que hay en el mundo, dice, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, dice, sino del mundo. Y además pone 1 de Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Eso es lo que estos hombres, como Moisés, entendieron. Todo lo que le rodeaba a Moisés decía, todo esto es del mundo y es enemigo del Padre. Y él rehusó todo eso. Al rehusar ser hijo de Faraón, pues imagínense a todo lo que rehusó. Comodidad, conocimiento, ciencia, idiomas, viajes, ostenticidad, tenía todo. Tenía absolutamente todo lo que el mundo conocía de aquella época. Pues Egipto era la gran potencia. Ya las potencias desde el oriente lejano y cercano, todas ya habían sido disminuidas. Egipto era la bestia de aquella época, ¿no? Y eso lo vemos también históricamente. Entonces, así dice Carlos Abraham, así es, dice, el mundo de la competencia en todo, ir hacia adelante, alcanzar más, tener más, incluso ir sobre los demás. Pero no solamente eso, no solamente es rehusar a todo lo que el mundo te ofrece, porque tienen que entender esto. Miren, los jóvenes cuando están desarrollando estos temas, ellos mismos se están mirando delante de la Escritura. Ningún hombre les está diciendo qué hacer, qué no hacer. Fíjense, nosotros no les decimos nada. Y ahí están los jóvenes que están participando para que den testimonio. Nosotros solamente les decimos, miren, aquí está, tómense de esta participación y órale, vámonos, váyanse a la Biblia. Y cuando empiezan a desarrollar el tema y empiezan a ver personajes, actitudes, cosas, testimonios, vida, el mundo, se empiezan a dar cuenta, ¿sabes qué? Ahí está todo afuera en el mundo. Y pasamos por un lado y a lo mejor estuvimos por ahí, a lo mejor ¿sabes qué? Y empiezan a darse cuenta y dicen, es que ahí está todo afuera en el mundo. Y te atrapa. Y te roba tu vida, y te roba tu tiempo, y te roba tus energías, y te roba tu pensamiento, y te roba tu inteligencia, y te roba lo que llegas a saber. ¿Cierto o no cierto? ¿Cómo es la vida hoy día de los jóvenes? Atrapados en 4 paredes hasta que ya son maduros, y cuando alcanzan la madurez pues están obligados a seguirle sirviendo al mundo porque no hay salida, y de pronto cuando se dan cuenta ya tienen 50 y ¿qué pasó con mi vida? Y todo era perseguir las cosas de este mundo. Y el tiempo pasa tan rápido. ¿De verdad? ¿De verdad pasa tan rápido? Pero el enemigo te lo hace placentero porque va de momento en momento. Entonces, Faraón, con todo lo que tenía, con todo lo que presentaba, con todo lo que podía tener acceso, no fue suficiente para Moisés porque la fe es más grande y tiene promesas eternas. Y por eso Moisés rehusó llamarse hijo del hijo de Faraón. Y les iba a decir, y no solamente es, ¿sabes qué? No quiero nada de ti, mundo, porque quiero que me dirija el Creador. Ese es un paso de fe elemental. Todos los jóvenes ahorita lo están viviendo, entre escriturando la escritura y entre mirándose hacia más adelante. Pero hay de dos, están en el valle de la decisión algunos. Y es cosa de que muevan sus pies. O mueves el derecho hacia el mundo, o te agarras el izquierdo y lo metes hacia la fe.
¿Mm? Pero bueno, no solamente eso, sino que además también esto trae padecimiento, aflicción, cosa que muchos no quieren. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece bienestar, progreso, prosperidad, abundancia, reconocimiento, como pone aquí su ley de Saldarriaga. Te promete satisfacción, felicidad, te promete todo esto. ¿Quién quiere aflicción? ¿Qué joven quiere aflicción ahorita? No, quieren la diversión, quieren los amigos, las salidas, ¿verdad? El disfrute, quieren... Y aunque no están haciendo cosas perversas, a lo mejor todo el mundo, ¿verdad? Pero necesitan salirse, necesitan despejarse, empiezan a crear su espacio. Esto es ridículo. A la luz de la Escritura, ahí lo dice, te conviertes en enemigo del Todopoderoso. Entonces, y ahí está el texto que hemos citado antes de Eclesiastés, ¿verdad? Gracias, Gaby, que pone acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador cuando eres joven, no te olvides, no creas que eres tú solo y el mundo. Antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. Miren, para los que hemos tenido la dicha al menos de conocer la palabra de una u otra forma desde pequeños, pues la verdad es de que no podemos a veces lamentarnos pues de años atrás, pero hay quienes luego cuando llegan a escribir algunos hermanos y me dicen, hermano, yo esto, lo otro, mi vida, sí, tengo tantos años, pero ¿cuánto pasé en mi vida? ¿Cuánto desprecié, derroché, despilfarré o me perdí esto y lo otro? Y de veras, es una realidad lo que dice aquí en Eclesiastés, ¿verdad? El predicador. Entonces es muy importante que no solo después del tiempo uno se rededique, como ya hablamos ayer sobre el asunto de Hanukkah, sino especialmente ahora los jóvenes. No se reeduquen, sino rededíquense. Fíjense las dos connotaciones. Reeducarse es allá lo que el mundo te enseña. Rededicarte es entregarte al servicio del Padre. Y les iba a decir que no solamente es decirle no a lo que te ofrece el mundo, sino que también cuando escoges esto, escoges por la aflicción del mundo, la persecución. Fíjense nada más lo que dice en el 25. Escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo. Y otra vez, esto es lo que la gran mayoría no quiere. ¿Cómo que aflicción? ¿Cómo que padecer? ¿Cómo que sufrir? ¿Cómo que perseguirte? ¿Cómo que no aceptación del mundo? Si estás buscando aceptación del mundo y comodidad en el mundo, pues bueno, estás abrazando el mundo. Pone Mario Leal, primera de Timoteo 4:12, nadie menosprecie tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Saúl de Tarso simplemente toma de los jóvenes del pasado para los jóvenes del presente y del futuro. Nadie te tenga en poco, pero puedes dar testimonio, un ejemplo dentro de los creyentes de esto. Palabra, conducta, amor, fe, pureza. Y bueno, ponen aquí los minimalistas dejan Egipto, esclavitud empresarial, pero no necesariamente se vuelven al Creador. Y bueno, y por otro lado, por ejemplo, hay mucha gente también, por ejemplo, que vive en pobreza, ciertamente. Vive no con los lujos de Faraón, a lo mejor no con los grandes beneficios de Faraón, pero al final de cuentas, con todo y su pobreza, también están entregados a Faraón, ciertamente. Ya dijimos hace muchas veces, ¿verdad?, que he mencionado mucho tiempo que uno de los males, por ejemplo, ¿verdad?, en nuestros países, ¿verdad?, es, tú ves en los cinturones de pobreza, la gente más pobre, excluida de la sociedad, que vive ahí en chocitas, hasta levantadas de cartón y eso, pero no puede faltar el ídolo más grande, ¿verdad?, que es el televisor, ¿verdad?, por ejemplo, ¿no?, por poner un caso. Pero al final de cuentas, en Egipto antiguo, desde
desde el palacio de Faraón hasta los esclavos, finalmente todos estaban dependientes y esperanzados en Faraón. Y bueno, entonces, gracias José Abad, ahí está Santiago 4:4, la amistad con el mundo es enemistad con el Todopoderoso. Aunque esto no lo prediquen en la cristiandad, es una realidad. ¿Cuántas veces han visto que prediquen esto en la cristiandad para todo el mundo? No, al contrario, ya es asimilación, allá es luz, brilla y métete donde quieras, y es todo lo contrario. Pero bueno, en el 25 entonces dice que al momento de rehusar estar en el mundo, dice que automáticamente se escoge padecer aflicción. Y dice aquí, escogió antes padecer aflicción con el pueblo del Todopoderoso, que tener que, subráyenlo, pónganle ahí una ceñita, un screenshot, como le llaman, un print screen, memorícenlo, lo que sea, recuérdenlo, para que la próxima vez que el mundo, ¿verdad?, les presente todos estos beneficios, ustedes digan, ¿saben qué? Eso es un gozo temporal del pecado. Muchos van a decir, ¿qué? ¿Pecado? ¿Por qué pecado? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Por eso, porque son concupiscencias. Es que en el mundo la gente no sabe la diferencia entre que el Eterno te suple tus necesidades, la diferencia entre tus deseos, entre lo que tú quieres, entre lo que tú tienes en el corazón y la mente, entre lo que tú estás anhelando y persiguiendo. Cuando el Eterno te dice, yo te voy a sostener, yo te voy a suplir, sí, vas a padecer, pero yo te voy a sostener. Pero ¿cuál es el problema? Que el hombre está esperando en más allá de sus necesidades, sino sus deseos, sus concupiscencias. Bueno, fíjense cómo nos lleva más allá, al menos Moisés. De pronto decimos, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos estudiando? La certeza, la seguridad, la confianza, la fidelidad, hecha ya en el Mesías, que es el autor y consumador de la fe, y en la cual estamos. Pero, hablando ayer sobre Hanukkah y todo lo que vive este mundo, es importante desmenuzar todo esto, porque siempre vamos a estar rodeados, de toda esta influencia en el mundo. Llámese como se llame, y es mucho. Por eso siempre la consagración es el mejor antídoto ante la asimilación. Ustedes lo van a comprobar. La consagración es el mejor antídoto de la asimilación. Por eso otra vez Yeshua oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No te pido que los saques de este mundo, pero guárdalos del mal. Y así nos vamos a proteger más. Bueno, dice por acá, Moisés verdaderamente fue en contra de la corriente de este mundo. Por supuesto, así es. Seguimos. Gracias, ahí está Juan Carlos, pone el texto completo de Santiago 4:4. Y vaya que Santiago, ya vamos a entrar en la carta de Jacob, terminando Hebreos nos vamos a la carta de Jacob, Santiago. Y otra vez, un texto fuerte, les habla a los creyentes adúlteros espiritualmente, por los que quieren ser amistosos con el mundo y entregarse, ¿verdad?, a la asimilación. Ese es un caso tremendo. Bueno, sin embargo, obviamente, el hecho de apartarse va a traer aflicción. ¿Por qué? Porque este mundo empieza a perseguirte, a señalarte, a excluirte, a tener una actitud pujante pero en contra de ti, estrujante, en donde tú lo único que tienes es simplemente permanecer en la esperanza y en la fidelidad. El Padre te va a guiar y te va a guardar y te va a cuidar,
y a proteger, por supuesto, a sostener. ¿Sí? Es lo único que nos ordena Él. De ahí en más, el mundo siempre va a ser la misma actitud. Gracias, María. Ahí está Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Ahí está, Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Estos tres textos son elementales. ¿Qué les parece? No son del mundo como yo no soy del mundo. Por eso al Mesías ustedes no lo ven ni con casa. No tenía propiedades, no tenía camellos, no tenía, ¿verdad?, guardarropas, no tenía más que lo que necesitaba para andar al día. Y solamente, dice, su alimento era finalmente predicar la palabra. Imagínense nada más el ejemplo. Obviamente ya no sé ni cómo llamarle, ¿verdad?, a todo este zafarrancho de predicadores de la prosperidad, apostolóbicos, todos estos sistemas de veras, ustedes ven y dicen ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el Mesías? Igual ven a Moisés. El Moisés, así como sale de Egipto con lo único que lleva, así va y así anda hasta sus 120 años. Fíjense nada más. Salió de 40 años. Salió de 40 años. Regresó a Mizraim de 80 años. Y estuvo con Israel otros 40 años. Y hasta que termina 120 años. ¿Y cuándo le ven cargando una mudanza? ¿Y cuándo le ven preocupado, afanado y estresado, verdad? ¿Cuándo lo ven invirtiendo? ¿Cuándo lo ven poniendo negocios? Oyes. Y 120 años, y nosotros con trabajos vamos a llegar a no sé cuántos, ¿verdad? Pero ni siquiera al 100. Y cómo la gente se trona los dedos, se preocupa, y las aflicciones, y el materialismo, y vamos, y esto y lo otro, y es que preocupados, ¿verdad?, por las cosas de este mundo. Fíjense nada más. Entonces, esto va a traer aflicción, pero dice aquí, Moisés, padeciendo aflicción con el pueblo del Todopoderoso, prefirió eso que tener otra vez gozo temporal de la transgresión, del pecado. Otra vez, voy a volver aquí. Va a haber quien te diga, oye hermano, pero ¿cómo? O sea, tener algo, ir tras prosperidad, buscar eso, ¿es pecado? A ver, la pregunta ¿es pecado tener prosperidad, ir tras la prosperidad? ¿Tener algo, conseguir algo? Entiéndase lo que está diciendo el autor, que tener gozo temporal del pecado. Miren, si una persona va tras lo temporal de este mundo, que le brinda gozo, fíjense cómo va el asunto aquí. ¿Cuál es la diferencia en las cosas que tenemos temporales y que no nos producen aflicción a las que son temporales y que sí producen aflicción? Ahí va. Aquellos que van tras la prosperidad de este mundo más allá de la necesidad que el Padre da, entonces sufren, aunque tienen gozo temporal, sufren del pecado. ¿Por qué? Porque van a transgredir. ¿Cómo te trae pecado la búsqueda del gozo temporal? ¿Por qué? Porque de entrada en el sistema de hoy, así es, amar el dinero, amar la prosperidad, amar el materialismo, te va a empezar a infraccionar la Torah. Número 1, desde que comienzas en las escuelas, ahí te empiezan a orillar a quebrantar el Shabbat, por ejemplo, a no celebrar las festividades, a no santificarte, a mezclarte, asimilarte, el vocabulario, el pensamiento, la forma de pensar. Ya saben, la evolución, que del chango, que esto, que el otro, la filosofía, los personajes, los libros, todo. Y en la medida que vas avanzando, ¿cierto o no cierto? A ver, los que saben y los que han pasado por ahí, ¿cierto o no cierto? Te van inclinando a transgredir.
en pensamiento, en ideas. De hecho, hay gente que hasta se hace apóstata. Cuando vas al trabajo porque ya lograste tal cosa, no, pues es que quieres el mejor, y entonces esclavitud. Otra vez, quebrantas el Shabbat, quebrantas en los días que son santos, y no solo eso, la justicia, la misericordia. ¿Por qué? Porque vas en un sistema de competencia, vas encima de los demás, vas apachurrando a los demás, vas aventando a los otros, estrujando a unos, aventando a los otros, con envidias, con pleitos, con chismes, y olvídense, y muchas más cosas. Y entonces en la medida que vas, ya después estás entregado al mundo. ¿Y qué significa? Incluso aunque no seas un delincuente, incluso aunque no estés en negocios ilícitos, finalmente estás transgrediendo porque te olvidas del servicio del Eterno. Esa es la realidad. Si tú ves alrededor del mundo, tú dices, oye, ¿en dónde le encuentro pecado que pueda lograr algo para mí en el futuro? Y ¿sabes qué? En todo el trayectorio, hasta que llegas al lugar, no vas a estar libre. De veras, a mí el Padre me lo mostró en su momento, cuando yo deserté en la universidad, porque a mí me mostró así como en un flashazo mi futuro. Hagan de cuenta como cuando el Eterno le dice al pueblo de Israel, escoge, aquí están los dos caminos. Hay de dos. No puedes irte la mitad porque es un sincretismo. Y a mí me dio un flashazo y yo vi y dije, a ver. Y no es por nadie y cada quien va a hacer lo que quiera al final, ¿verdad? Pero es algo que el Eterno a mí me confrontó y me dijo, ¿me vas a servir? Acá está el camino. Sí hay padecimientos, sí hay aflicción, sí hay pruebas, sí hay todo esto, pero quieres todo bien y quieres todo bonito. Acá está el del mundo, mira, te va a ofrecer esto, el otro. Yo vi todo el asunto de la carrera, de especialidades, de cuestiones de trabajo, laborales, de entrega. Yo vi un flashazo así como que todo para mí. Dejar a un lado la familia, dejar a un lado el servicio. Al rato que tuviese familia, pues ahí nos vemos porque soy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, ahí a ver cómo le hago. O sea, yo me vi así y dije, no, ese no es el camino del servicio. Esa es mi experiencia, pero yo lo muestro porque digo, es lo mismo hasta el día de hoy. Y desde la época de Moisés hasta el día de hoy es lo mismo. Y por eso dice escogió padecer aflicción con el pueblo, que tener un gozo temporal del pecado. Porque en todos esos sistemas apostológicos afuera que te hablan de la prosperidad y todo eso, no te lo ponen para nada nunca como pecado. Siempre te lo ponen como bendición, ¿sí o no? ¿A poco no se los ponen como bendición? La bendición de la prosperidad, que es bendición, que bendito serás y que bendito esto y bendito... Y lo toman todo como bendición. Pero nunca te dicen, oyes, pero es un proceso en donde vas caminando y vas pecando porque vas transgrediendo. Hay injusticia, hay maldad, hay en todo el camino es contradictorio. Bueno, y no solamente padecer aflicción con el pueblo. Vean el 26 otra vez. Considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías. Considerando, y esa es de las cosas que el mundo no te va a entender nunca. Si tú le dices, oyes, hay más riquezas cuando eres del Mesías, aunque lleves persecución y señalamiento y burla y todo lo que sea, pero aquí hay riqueza. Te van a decir, a ver, ¿cómo, riqueza? No, riqueza está ya en el trabajo, en las empresas, en ¿verdad? Hoy día vivimos en una de las etapas, y en México yo lo mencioné hace unos años en una clase, cuando a partir de los 90s creció el asunto de los cárteles, ¿verdad? Y toda la narcocorrupción aquí, narcopolítica, corrupción, gobernante, una cosa combinada, y el consumo en Estados Unidos y todo lo demás. Y hoy día, sobre todo, con más publicidad con las famosas narcoseries, de veras es un deseo de muchos niños llegar a ser capos. No, hombre, y aquí ya es peor, y todavía dijeras, bueno, todavía se van a perder, ¿verdad?, en carreras y esto, y van a terminar sirviendo al sistema. No, hombre, aquí a la muerte,
a la sangre, a la destrucción. Es una cosa bárbara, pero ¿por qué? Porque se les ha metido en la cabeza poder, dinero, riqueza. Pero ¿cuándo van a entender que la verdadera riqueza está en el vituperio del Mesías? En aquello que parecía un fracaso parece un fracaso para el mundo. Fíjense nada más. Prefirió eso, las persecuciones, el señalamiento, porque él esperaba en la esperanza del Mesías. Por eso aquí habla del Mesías. Lo más interesante es de que menciona al Mesías. Ni siquiera está mencionando la tierra prometida, ni siquiera está mencionando, porque Moisés no alcanzó la tierra prometida. Por ejemplo, él no pasó el Jardín para tomar la tierra de Canaán. Él se quedó del otro lado del río, pero aún así, aunque finalmente fue un error por culpa de Israel, él tampoco estaba anhelando esa tierra, sino sabía lo que era verdaderamente importante, tanto que en la época del Mesías transfigurado apareció ahí, ya en un lugar excepcional, seguramente en el segundo cielo, operando ya en un conocimiento celestial. ¿Se imaginan? O sea, y finalmente por eso yo les digo esto, porque ya hemos estudiado antes Moisés y muchas veces su vida en Sucot y todo, en la Torá, pero aquí es donde tú pones la balanza. Imagínate a Faraón en el sepulcro, condenado a la muerte eterna, destrozado, avergonzado, destruido, caído. Imagínate a Moisés con todos los padecimientos en su vida, ahora exaltado, ahora transformado, ahora saboreando ya lo que va a ser la eternidad. Esto es lo que dice esta es la verdadera riqueza. Esta es la verdadera riqueza. Aquí es donde hay verdadera riqueza, pero el mundo no lo va a entender esto. El mundo dice, no, tú vívelo ahora, hay una vida, y tú aproveche lo que sea, y ¿entienden? Entonces, escogiendo antes padecer con el pueblo y considerando mayor riqueza el vituperio del Mesías, eligió eso que tener gozo temporal, y además eligió eso que dice los tesoros de Egipto. Y aquí está, vean otra vez, 26, que los tesoros de Egipto, porque tenían la mirada puesta en el galardón. Puesta en el galardón. No había variación en su visión espiritual. Cuando se menciona aquí el Mesías, cuando se menciona el sufrimiento del Mesías, porque sabía que lo iba a sufrir, él también lo vio de lejos, de Abraham lo supo, ver el sufrimiento del Mesías, verlo de lejos, decir, bueno, si él va a padecer por todos nosotros, pues ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no ser parte de ese padecimiento? Eso es lo que estos hombres nos ayudan incluso a ver desde ahora. A ver desde ahora, y por eso tenerlo presente como una riqueza mayor. Tenía la mirada puesta en el galardón. Y otra vez les digo, el galardón no era la tierra prometida, porque él ni siquiera la recibió, no entró, sino el galardón verdadero. Por la certeza, la seguridad y la confianza, 11:27, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible, al Todopoderoso, el que no se puede ver, por ejemplo, por supuesto, y aunque se manifiesta en el Hijo, dice, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se acuerdan lo que dijimos la clase pasada cuando se toca esta expresión de el invisible? El invisible, el que no se pueda ver, no significa que no exista, pero Moisés sabía que sí existía, por eso sí se le presenta, ¿verdad? En Éxodo. Ejie, ani ejie, dice. Ejie, asher ejie.
soy el que soy, o existo porque existo, o seré quien seré, o el autoexistente, le pongo yo finalmente el que siempre existe siempre. Bueno, el que siempre existe, tan sencillo como eso. Pero se sostuvo él, dice, como viendo al invisible. Al que no se puede ver, tenía la seguridad de que estaba ahí. Y después, por la certeza y seguridad y confianza, celebró Pesaj y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Obviamente, en la vida de Moisés, en la época desde que se le manifiesta el Creador, por medio del mensajero, por supuesto, hasta que salen, hay toda una serie de eventos de fe en los que ustedes ven a un Moisés que no tiene duda como alguien que conoce su casa toda su vida, que sabe que están ahí tantas ventanas y tantas puertas. Pero Moisés no lo sabía, pero lo sostuvo y no tuvo ningún problema de creerlo. Tanto que después de las plagas, de todas las 9 plagas, y viene la última, dice que él tampoco tuvo duda de Pesaj. Tomen un cordero el día 10, sepárenlo, el 14 lo va a inmolar toda la congregación, tomen la sangre, pongan los dinteles, estén en su casa, enciérrense en familia, Pesaj es en casas, en tu casa, con tu familia, con los tuyos, el recordatorio, la remembranza. Igual dice, si el cordero es más, júntense las familias que alcancen, lo puedan consumir, pero ahí vean todo el asunto, ¿verdad? Tomen la sangre, pónganla, porque va a venir el destructor. Va a venir el destructor. ¿Qué les parece? Y él dijo, sí, lo voy a hacer. Y lo hicieron. Bueno, parece esto muy sencillo. Cuando nosotros leemos el texto, cuando nosotros vamos al recuerdo, cuando lo citamos, pues a veces ya nos parece hasta muy, ¿cómo se dice? Muy normal, como que no tuviera nada grande, pero la verdad es de que tenemos que siempre tener en consideración esto. Tuvo la certeza y la seguridad, la confianza, fíjense nada más. Y bueno, pues ya sabemos toda la historia, ¿verdad? De todo lo que ocurrió, por supuesto, en el Pesaj, ¿verdad? Bueno, gracias Mario, pone Éxodo 12:4 sobre el asunto del Pesaj, ¿verdad? Bueno, 29, en el 28 habla de todo lo que es Pesaj y lo que pasa en Egipto, y Israel libra ese juicio. En el 29 dice, por fe cruzaron el mar Rojo, o el mar de juncos, por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Esa escena también ya la recordamos. Por la certeza, la seguridad y la confianza, cruzaron el mar de juncos. Ese es uno de los hechos, milagros, eventos en la historia sorprendentes, por supuesto, y que lo hayan vivido. Imagínense nada más esta situación. Y aquí claramente lo dice, ¿verdad? Por tierra seca. Y que cuando intentaron los egipcios, dice, fueron sumergidos, fueron ahogados ahí. Se necesita tener esa certeza y seguridad. Bueno, eso lo último, por supuesto, que vio Moshe, ¿verdad? Después enseguida sigue con la tierra prometida. Por la certeza y la seguridad cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Otro evento que ya sabemos también en la época de Yehoshua, cuando entran, la orden que se da
tenía la certeza y la seguridad. Yehoshua, Josué lo hizo. 31, aquí se menciona a Rahab, dice la ramera, dice la mujer que estaba, ¿verdad?, viviendo de esta forma, y que obviamente pues sabemos que también fue transformada y se añadió al pueblo. Dice, no pereció junto con los que no creyeron, pues dice, acogió a los espías en paz. Y bueno, por citar algunos, ¿verdad?, dice aquí el autor en el 32, dice, ¿y qué más digo?, dice el autor, porque el tiempo me faltaría para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Imagínense, todos los profetas, quienes por fe, otra vez, certeza, seguridad y confianza, ¿de qué? Porque muchos ya estaban en la tierra, incluso muchos ya eran descendientes. No era de la descendencia, no era de poseer la tierra. Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, David, Samuel, los profetas, todos vivieron en la tierra, todos tenían la herencia ahí, todos tuvieron descendientes en su mayoría, excepto Jeremías. Pero todos estuvieron ahí, todos tenían la tierra, todos tenían pues sus propias casas. Pero ¿cuál es la certeza, la seguridad y la confianza? Otra vez, el Mesías. Ese descendiente que iba a venir en el futuro. Todos ellos, dice, quienes por fe conquistaron reinos, y hace un retroceso otra vez por los que acaba de mencionar, conquistar reinos desde Josué, hicieron justicia o alcanzaron justicia, por ejemplo Rahab, alcanzaron promesas, en el caso de los profetas, cerraron bocas de leones, en el caso de Daniel, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla. ¿Se acuerdan David? Y los valientes de David, ¿se acuerdan esta, verdad, escenas épicas, como le llaman hoy día, verdad, que no tienen nada que ver con películas ni videojuegos, sino con realidades? Fíjense nada más. Recibieron poder en su debilidad, por ejemplo, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. David, que persiguió, ¿verdad?, dice a sus 10,000. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, después de que habían muerto, obviamente. Otros fueron torturados al no aceptar liberación, para alcanzar otra resurrección, vean, mejor. Al final vemos que todos ellos traían el conocimiento de la fe de Abraham, sabían de la resurrección. Miren, es algo muy interesante porque los saduceos, comúnmente conocidos, ¿verdad?, como los sadoquim, conocidos como saduceos, que se dice que eran los caraim del primer siglo, los caraitas, ellos solamente estaban cerrados en la Torá, en los 5 libros. Y ellos decían, no hay resurrección, muerto el individuo, se acabó todo. Pero vean cómo desde Abraham, ya en la Torá, ya se habla de la resurrección. Abraham sabía que Isaac iba a ser el heredero. Si era entregado, ¿cómo le iba a ser el creador? No sabemos, pero si lo iba a resucitar, lo iba a hacer para traer la descendencia. Es decir, de ahí para acá todos ya sabían que iba a haber un día de resurrección. Todos. Era un tiempo en donde temporalmente iban a ser sostenidos por el Sheol, por causa del pecado, pero por causa de la esperanza venidera en la cual ellos estaban sostenidos, creían en la resurrección. Por eso aquí dice que pasaron de todo. Fueron hasta torturados, dice, al no aceptar liberación, para alcanzar otra resurrección mejor. Otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, tentados, aserrados, como Isaías. Murieron pasados a cuchillo, anduvieron errantes vestidos con pieles de ovejas, no con telas finas y como reyes, sino con las telas que finalmente, como Yohanan Hamadbil, ¿verdad?, el inmersor,
con pieles de cabras, indigentes, como indigentes, fíjense nada más, afligidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Tú le pones esto al mundo y lo que dicen, no, estás loco. No, al contrario, yo estoy huyendo de eso. No, lo que yo quiero es prosperidad. Zapatos boleados, traje, corbata, un lugar en la sociedad, un reconocimiento, ¿verdad? Un buen trabajo, y de eso les venden. Buena carrera, un buen trabajo, una buena oficina, empresa, buenos puestos, grandes salarios, salarios superiores, como la mediocridad, y una de las cosas que pasa en el mundo, ¿verdad? Y además también les pintan, ¿verdad?, que para el retiro, y que tus ahorros, y que esto, y que el otro, y que no sé cuánto, y cuando piensan en solamente lo necesario. No, pues obviamente el Egipto de allá afuera pues ofrece mucho. Pero todos ellos, no solamente Moisés, sino todos los demás, vean todo. Por causa de alcanzar la verdadera riqueza en el Mesías, no les importó padecer. Y déjenme decirles que todo esto que digo no significa que nos salgamos y ahorita andemos de indigentes. Les tocó a estos hombres que fueron dejando legado y que estuvieron en medio de apostasías, de rebeldías y de muchas situaciones. La verdad que a nosotros nos ha tocado el reino. Literalmente nos ha tocado el reino. Y no estoy hablando de la época que vivimos, estamos hablando de que en el Mesías ya lo superó todo y hemos tenido hasta beneficios hoy día. Ni siquiera tenemos que recibir tanta persecución, ni vamos a ser aserrados, ni cosas de este tipo. Es decir, no nos podemos comparar con todos, y no les llegamos ni a los talones, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a padecer en el momento que sea necesario padecer, por causa del mundo. O más bien, por causa del Mesías, que viene persecución del mundo, ¿no? Todos hemos recibido ciertas persecuciones, familiares, vecinos, gente, los que nos rodean, la gente incrédula, la gente que busca tu mal, la gente que te trae algo, ¿verdad? Esos padecimientos pues los padecemos, pero la verdad es de que no se compara con lo que vivieron aquellos. Y déjenme decirles que ya saben, los sistemas estos, ¿verdad?, de la prosperidad hoy día no leen esto. Hoy día nada más les gusta leer Abraham, el millonario, Abraham el rico, ¿verdad?, el que tenía millones, Jacob el que tenía ganados y grandes parcelas y todo esto. Y les gusta hablar nada más de las riquezas y les gusta hablar de quién tenía más, pero espérate, a ver. Empiézale a contar desde Jacob, que salió de su casa, perseguido. Síguele con José, los padecimientos. Y síguele con todos los demás, ¿verdad? Moisés, etcétera, hasta el Mesías. Hoy nada más la figura de enriquecimiento y de prosperidad y bendiciones. Abraham era rico. Y el Mesías. Y los emisarios que dice Shaul de Tarso, hasta ahora padecemos hambre, nos persiguen, somos azotados, frío, no tenemos morada fija, andamos de un lado para otro, no tenemos nada. No hay cuentas en el banco, no hay una morada fija, no hay un ahorro para el retiro, no hay seguro, no hay nada, andamos errantes. El mundo dice, qué loco, esos están locos, ¿cómo viven así? Oyes, mira las diferencias. Pone Gabriela, segunda de Timoteo 2, del 3 al 4, comparte sufrimientos como buen soldado del Mesías Yeshua, vean. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo alistó como soldado. Entonces es estar o en la familia de la fe o en otro bando.
Porque tampoco no puedes hallar un tercero, un cuarto, no. ¿Es o el mundo o es el Creador por medio del Mesías? Y no vamos a padecer necesariamente tantas cosas tan así, ¿verdad? Eso es algo que en su momento ellos padecieron, pero tampoco les digo que en algún momento alguien vaya a padecer. Pero tenemos que estar entendidos que finalmente el galardón que nos espera, la eternidad por medio del Mesías, pues obviamente es la verdadera riqueza. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, y ahí están sus nombres y quedaron en la historia y tienen un buen legado y son recordados, vean, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la certeza y seguridad que tenían, no recibieron la promesa. No recibieron la promesa de Abraham, por supuesto, es decir, verlo, recibirlo, ver la llegada. Porque como les digo, todos ya eran parte de la descendencia, todos regularmente estaban en la tierra, vivieron en la tierra prometida, obviamente hablando de desde la conquista hasta el Mesías, independientemente del exilio, pero ¿a qué se refiere? ¿A cuál promesa? Pues la promesa del Mesías, la promesa de que iba a venir aquel enviado del Padre. Y dice además, en el 40, ¿por qué? Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, dice en el 39, mediante la certeza y la seguridad, no recibieron la promesa, habiendo el Todopoderoso provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Ese es un texto que hemos citado antes y que tiene mucha significancia en la conclusión para todas las almas. No solamente para Israel, no solamente Abraham y su descendencia, sino aquella promesa que iba a ser de bendición a todas las naciones. Voy a leer otras versiones que hemos estudiado antes. Dice, pues el Todopoderoso nos había preparado algo mejor. Dice, proveyendo el Todopoderoso alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Es decir, no se trataba del pasado, de lo que iban a recibir de la tierra, no se trataba de tener su lugar, sino del nacimiento nuevo, del nuevo nacimiento por medio del Mesías, que iba a perfeccionar a todos los apartados, los consagrados. Entonces este texto, voy a seguir leyendo otras versiones, que no llegarían ellos y nosotros a la perfección. No llegarían ellos sin nosotros a la perfección, es decir, no podían ellos alcanzarlo, sino cuando llegara, todos, tanto los que le vieron hasta hoy día, que sabemos que ya vino, como los que le esperaban, tuviéramos todos la misma recompensa. Ahí está, que no llegaran ellos y nosotros a la perfección, y no debían llegar al término antes que nosotros. Al final de cuentas estaba guardado, y por eso es que tenían que tener ellos fe en eso, certeza y seguridad, confianza de que iba a venir. Y pues bueno, sus padecimientos obviamente son múltiples, ya los hemos estudiado también antes. Y definitivamente, aquí dice Mario Leal, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir al Todopoderoso y a Mamón. En la traducción del griego es las riquezas de este mundo, por supuesto, que son enemistad contra el Padre, ¿verdad? Otra vez, entiéndase el asunto del mundo y sus placeres. Y vamos al 12 porque tiene que ver con esto a la vez. Vean. Por lo cual, también nosotros, y aquí va lo que les mencionaba ya anticipadamente, teniendo alrededor nuestro una
tan grande nube de testigos, y aquí hace mención de lo que ya ha escrito antes el autor, yendo personaje por personaje y las cosas que vivieron y lo que esperaban y que finalmente llegó en el primer siglo en su época, es decir, el Mesías, el reino acercado, la redención y la promesa de la resurrección, aunque estuvieran muertos vivirán, dijo el Mesías. Todos estos testigos, y como lo dije en la clase pasada, no solamente todos aquellos que esperaban el arribo del Mesías, sino los que estuvieron en el primer siglo y lo vieron y lo siguieron, lo creyeron, y los que vinieron posteriormente y hasta el día de hoy, somos todos testigos. Una gran nube de testigos, al menos primero, antes del Mesías, todos ellos. Pero vean lo que dice el autor, cuando dice, por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, que dice, desprendiéndonos de todo peso y del pecado, de la transgresión que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Ahí está. ¿Qué es desprenderse de todo el peso y de la transgresión que nos asedia? Ya lo mencioné hace rato. El mundo, ya Yeshua lo dijo en la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que rodea a esas tres tierras, verdad? Que de lo cual no se desprendieron de ese peso y de la transgresión, el pecado que les asedia, es que las aflicciones es la fama del mundo, todo lo que ofrece, el materialismo, y es la alegría de este mundo que se acaba rápido, el contentamiento temporal. El mundo y sus placeres ponen aquí, tan sencillo como eso. ¿Qué les parece? Dice el autor, se tiene que desprender cada uno de todo lo que el mundo ofrece. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando leemos esto en el año 2018 gregoriano, ¿quién lo iba a decir? Casi 2000 años después de todas estas instrucciones, viendo mundos muy diferentes, tan lejanos, tan distantes, metidos en un mundo distópico, materialista, revolucionado por ideas, tecnología, redes sociales y un montón de cosas que están alrededor. Pero la promesa, de entrada la palabra permanece para siempre, la promesa está ahí y la verdadera riqueza está ahí arriba. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se quiere desprender? ¿Por qué es tan complicado esto? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué pareciera como, qué buen consejo? Ahí lo tomo si quiero, ahí luego te digo. ¿Por qué? Porque cuando hablas con la gente, ¿por qué incluso a veces entre creyentes todo esto como que no hace nada? ¿Por qué el afán de este mundo? ¿Por qué la fama, la vanagloria, dice otra versión? La búsqueda de las cosas materiales, las preocupaciones. Ya el Mesías también dio toda una enseñanza, ¿verdad? En el monte de las bendiciones. Capítulo 5 en adelante de Mateo, ¿verdad? Donde dice, ¿por qué afligirse? Dice, no hagan eso hacen, de hecho él lo dice, eso lo hacen los gentiles, eso lo hacen los paganos. Se preocupan por el mañana, por qué comen, qué no comen, qué tienen, qué no tienen, mundo material. Dice, eso déjenlos para los gentiles, los paganos. Así dice, es muy fuerte, ya lo estudiamos. Pero vean cómo está comparando, dice, para ustedes no, el Padre se va a ocupar de ustedes. Hoy día para la gente allá afuera es ridículo que tú le digas, es que voy al día con el sustento del Padre. Y no lo pueden creer. No lo pueden creer. ¿Cómo es posible? No, ¿cómo? Pero un sueldo, un ingreso, un ahorro para el retiro, una cuenta al banco, algo. ¿Cómo? Tú le dices, no, es que por fe vivimos, por certeza y seguridad, confiando en la obra que el Padre nos llama y que nos suple, y la gente no puede entender eso.
Tiene que recurrir a Siria o a Egipto, ¿se acuerdan cuando estudiamos esta clase? O a Siria o a Egipto, uno de los dos que te saca del apuro, pero es muy tremendo. Pero tenemos esto que al menos nos vuelve a enseñar y nos vuelve a reconsiderar nuestro caminar. No tenemos que ir en los caminos de este mundo, de estos sistemas, sino que tenemos que proseguir conforme a la certeza y seguridad, teniendo toda esta nube de testigos y desprendiéndonos de todo lo que el mundo ha puesto encima de nosotros. Que dice, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Con paciencia, ni siquiera desesperadamente, ¿verdad? Siempre ponen el ejemplo de Shaul de Tarso, que pone el ejemplo en el asunto en el primer siglo de los griegos y también de los romanos, ¿verdad? Que le entraban al Olimpo y todo esto. La carrera con paciencia, es decir, no desesperadamente para que no te agotes tan rápido, sino tranquilamente con paciencia para que logres alcanzar aquello que está delante. Y aquí ponen dos textos, Gabriela, sobre el asunto, ¿verdad?, que ofrece el mundo. 1 Timoteo, 6 del 7 al 8, nada trajimos a este mundo, nada nos podemos llevar, así que tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y luego el otro, Marcos 8:36, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? También ahí está. Bueno, con paciencia, la carrera que nos es puesta delante, Hebreos 12:2, puestos los ojos en el Mashiach, en Yeshua, y aquí viene finalmente lo que todos esperaban en el pasado, es el autor y es el consumador de esa certeza y seguridad. Es decir, habiendo sido dicho antes y originario de la fe desde ahí, hasta aparecer él hace 2000 años, consumando así esa certeza y seguridad. Puesto los ojos en él, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, soportó el madero, soportó ser empalado, colgado pues en un palo, en un madero, y despreciado, dice, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono del Todopoderoso. El autor de los Hebreos se va a lo más sublime, se va a algo que también hemos estudiado antes en la carta de Shaul de Tarso a los Corintios y a los Romanos, cuando él trata de explicar y decir, ¿sabes qué? No hay cosa más grande que esto. Cuando las almas, y lo explico yo, cuando las almas entienden su peregrinar en esta casa temporal, en esta cabaña temporal, poder ascender a una cabaña celestial. El Mesías, por supuesto, siendo el Mesías, al haber logrado obedecer y superar el pecado y la tentación y la muerte, obviamente ascendido hasta los cielos, vean a la diestra del Todopoderoso en la eternidad, ya en la eternidad. De ahí hacia adelante ya no hay forma, no hay ninguna forma de ser destituido ya del galardón. Él lo recibió, de hecho, él lo volvió a tomar, porque dice la Escritura que también él estaba ya exaltado antes, como hijo, como la palabra misma, hecha una forma. Pero cuando se entrega y vence, entonces se ha restituido otra vez a su lugar. Y eso es lo que nos viene a enseñar a nosotros a decirnos, ¿sabes qué? El mundo y sus deseos pasan, son temporales. Pero tú vienes de lo alto y has caído y estás peregrinando. Pero nuestro objetivo final, nuestra meta final es volver a ascender. Solos no podemos, pero el Mesías lo va a hacer. Y entonces dice el autor, si tú tienes puestos tus ojos en Yeshua, es decir, tu vida enfocada en Él, porque Él es el camino de verdad y vida que nos lleva al Padre, y es autor y consumador de la certeza y la seguridad, la confianza,
el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, soportó la muerte en mano de pecadores, y despreciando el oprobio o el rechazo, se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Lo que un alma que transita y que sabe que va temporalmente en este cuerpo, por todos los años que tú le quieras sumar a la vida, no son nada a comparación de la eternidad. Cuando un alma entiende esto, por eso un alma no tiene ninguna preocupación de las cosas que le rodean en este mundo. De veras, no hay nada que te pueda desanimar, destruir, avergonzar, tumbar. No hay nada que te pueda preocupar. Por eso sí en las religiones, por eso sí en los sistemas allá afuera está la preocupación, ¿verdad? El mundo, la fama, las pertenencias, la cosa, todo afuera, lo que mueve al mundo. Pero un alma que ya entendió dice, no, simplemente lo que el Padre me da y de lo que me ha rodeado, pues qué bendición, qué bueno, pero finalmente también es temporal. Pero nos hace estar finalmente puesta la mirada, los ojos, dice, en el Mesías. Porque de ahí en más, pues ya sabemos la consecuencia de lo otro. Nadie puede servir a dos amos, ya leímos allá. ¿De qué sirve ganar a todo el mundo si se pierde tu vida? Aquí ponen más textos, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor a Mamón, el dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe. Vean, eso es importante lo que dice Shaul a Timoteo. Un mal, perseguir el materialismo, ¿verdad? Y vean, dice aquí, el cual codiciando a algunos, fíjense la diferencia entre los que acabamos de leer, que no tuvieron ninguna intención de codiciar, de perseguir. Por ejemplo, Moisés rehusó todo eso, pero Shaul de Tarso le dice a Timoteo, sí, algunos lo codiciaron. ¿Se acuerdan de Giesi? El famoso, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia entre Elías y Eliseo y Giesi? Elías y Eliseo se mantuvieron, resistieron, padecieron, perseguidos, etc. Pero viene Giesi, no sigue el ejemplo, codicia y se perdió. Leproso terminó el hombre. ¿Se acuerdan? Es un claro ejemplo. Así que el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe. Y no crean que en un momento a otro, no crean que, yo no soy, no, ¿sabes qué? Es paulatino. Es en un momento que no te das cuenta, ya estás descarrilado. Y ya después vienen las consecuencias. Algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Ahí está. Y también ponen Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que todo lo que finalmente recibamos, al final de cuentas, viene del Creador. Él lo ha preparado, Él lo ha arreglado, lo ha trabajado. Nosotros solamente tenemos que tener confianza, ¿verdad?, de que Él va guiando nuestro caminar, nuestra vida. Y Él se encarga de lo de acá, pero al final de cuentas nos tiene lo mejor. Ahí está, pues, el galardón, la riqueza celestial. Vamos a avanzar un poquito más. 12, verso 3. Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo, Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Eterno, ni desmayes cuando seas reprendido por él, porque el Eterno al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues el Todopoderoso os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, del cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí viene una
una sección que pues habla de varias cosas, ¿verdad? Número uno, así como los antepasados padecieron y prefirieron el oprobio del Mesías y negarse a sí mismos, pone como ejemplo al final pues al mismo Mesías, que llevó el desprecio de todos en mano de pecadores. Así dice: consideren pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. Ya hemos hablado de esto. Si alguien cree que no puede soportar algo, de veras, y a veces las situaciones son muy adversas, a veces en las peticiones de oración las situaciones son muy difíciles, muy complejas, a veces para el hombre no tiene salida, a veces incluso no hay solución humana. Pero ¿cuál es el consejo aquí? Bueno, si el Mesías soportó tanto dolor, tanto desprecio, tanto rechazo, tanta persecución, tanta burla incluso hasta el día de hoy por los retractores, tanto y tanto, la pregunta es: ¿y tú no estás dispuesto a soportar algo? ¿Alguna dificultad, alguna carencia, alguna persecución, algo, por muy mínimo? No es posible, ¿verdad? Nadie puede llevar una vida tan tormentosa como la llevaron los antepasados o como el mismo Mesías, que fue hasta el madero, ridiculizado y avergonzado supuestamente por los hombres, en manos de pecadores y todo esto. Así que no hay forma de decir: ay, soy un despreciado, ay, soy un sufrido, ay, el mundo no me trata bien. ¿Sabes qué? Si se hace bajo la fe y la esperanza, entonces es una buena consecuencia. Que incluso, aquí dice el autor mismo, ni siquiera tú habías padecido derramamiento de sangre, peleando contra todo este mundo. No nos ha tocado eso, ni siquiera hemos llegado a eso, así que la verdad es de que no es nada. No es nada. Las cosas que nos conseguimos y nos producimos por nuestras propias transgresiones, sean del pasado, sean del muy pasado, del presente mismo, no es nada. O incluso persecuciones por la misma fe, todavía no es nada. No es nada. Derramar sangre es lo máximo, ¿verdad? Así que si no hemos llegado a eso, pues no es nada, es solamente momentos. Pero además, dice aquí, agrega: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Eterno, ni desmayes cuando seas reprendido por él. Y aquí entra en una faceta más. Por la certeza y la seguridad recibimos el oprobio del mundo, pero por la misma certeza y seguridad a la cual nos acercamos, también somos disciplinados. Fíjense nada más. Porque una cosa es que podamos recibir una persecución, pero otra cosa también, y no queda exento aquí, no queda fuera de, es de que seamos disciplinados en su momento. Y aquí lo dice también, dice: cuando se trate de disciplina, dice: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Eterno, no desmayes cuando seas reprendido por él, soporta, aguanta, porque él disciplina, dice, y azota al que recibe como hijo. Esa es otra cosa que tenemos que también tener en cuenta, porque la certeza y la seguridad van a traer pruebas, pero también estar en ella y permanecer en ella también nos va a implicar ser purificados. Hoy día en los sistemas religiosos se predica un acercamiento a un Dios que no te va a disciplinar, no te va a purificar, no te va a limpiar, no te va a lavar, no te va a transformar, sino al contrario, te va a sobar, te va a abrir el camino, te va a complacer tus deseos como la lámpara maravillosa. No va a haber sufrimiento. De veras, eso es lo que le venden las iglesias: prosperidad, no tienes por qué sufrir, tienes que recibir bendición, materialismo, tienes que estar en un buen lugar, tienes que poseer, tienes que tener, tienes que ser de renombre. ¿Cierto o no cierto? Y hay tantos sistemas. Uno de los sistemas más señalados hoy día de las hijas y de las nietas de Babilonia es ese lugar, ya saben, ¿verdad?, que ha acumulado una riqueza de veras
inmesurable y gran fama a nivel mundial, en donde va al contrario del mensaje del padecimiento, y la predicación desde esos lugares es: no, para de sufrir, no tienes por qué sufrir, no se trata de eso, ¿cómo crees? No, todo es prosperidad y todo es bendición y es éxito y vas a lograr y vas a alcanzar. Y bueno, esa es muy marcada la predicación esta de estos movimientos, ¿verdad?, religiosos. Pero en general la gran mayoría casi predican eso: es que el Señor bendice y Él va a cumplir su palabra, y está en la palabra y decláralo, y la bendición y por aquí y por allá, pero obviamente eso lo trasladan a que solamente es materialismo. Alguien puede tener aquí y decir: bueno, el Eterno me ha permitido tener así, pero no significa, ¿verdad?, que exactamente esa sea bendición. En el mundo hay mucha gente adinerada y tiene, según estas teologías, bendición, pero por ejemplo están desahuciados por enfermedades, tienen familias despedazadas, tienen matrimonios destruidos, tienen hijos perdidos en las drogas. ¿De qué sirve? Hay gente que tiene mucho dinero, y ¿de qué sirve? Sus vidas acongojadas, preocupaciones, dificultades, no tienen la felicidad, finalmente, lo que finalmente el mundo predica, pero creen que lo van a encontrar en las cosas materiales. Entonces, y obviamente cuando pasan estas cosas, pues no están esperando entender disciplina. Los sufrimientos que ese tipo de gente tiene, los tiene porque no conocen el verdadero amor y no conocen el verdadero sufrimiento de disciplina. Pero en el caso del creyente, y aquí el autor de los Hebreos lo dice, uno es la persecución y otra cosa es: también no tengas en poco la disciplina. Cuando alguien es azotado es porque es recibido por hijo. Dice: permaneced bajo la disciplina, pues el Todopoderoso, dice en el 7, os está tratando como a hijos. Finalmente, por eso les digo, todos aquellos sistemas que hablan de bienestar, prosperidad, abundancia, éxito, riqueza, materialismo y todo eso demás, pues realmente te están metiendo al Dios Mamón de este mundo. ¿Y qué tal si el Creador quiere disciplinar a alguien, verdad? Porque confía solamente en las cosas materiales y lo quiere meter en disciplina. Nunca va a poder. Y no es que no pueda, simplemente aquel no quiere seguir los caminos del Creador. Bueno, cita aquí Mario Leal, Mateo 13:22, y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántas veces hemos conocido gente de este tipo? Les hablas de lo verdadero, les hablas del servicio, de la entrega, de servir al Creador. No, es que estoy muy ocupado, no, es que el trabajo, no, es que el sustento, no, es que lo primero para ellos es, y ahí está hablando de los que ya recibieron la palabra, pero no da fruto, es infructuoso, es algo que existe hasta el día de hoy. Y cada quien lo va a determinar, ¿verdad?, en su forma. Esa obediencia, esa expresión hacia afuera, ese servicio, cuando no hay es porque no ha dado fruto. Y bueno, en el caso de la disciplina, pues ahí dice: permanece en la disciplina. El padre al que trata como hijo disciplina. Y pone como ejemplo, pues cualquier padre, ¿verdad? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Obviamente, pues la disciplina pues tiene que estar ahí de una u otra forma. Dice en el 8, pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y bueno, y termina con una expresión muy fuerte, por supuesto. El padre al que llama, pues disciplina, y la disciplina es para purificarlo y aceptarlo en el servicio como hijo.
Y este tipo de padecimientos o disciplina, pues obviamente cada creyente lo entiende. Cada creyente lo entiende, lo sabe. Y pues sabemos, y yo creo que todos hemos vivido esto. Todos hemos pasado esto, ¿cierto o no cierto? En la medida de la fe y en el momento en el que llegamos a estar, siempre las cosas están ahí a nuestro alrededor. Pero siempre tenemos que llegar a la conclusión que viene aquí en la carta a los Hebreos. Bueno, si el Padre me disciplina en tal área, pues adelante. Y si hay que quitar algo, cortarlo, como dijo Mashiach, algo te es piedra de tropiezo, córtalo de tu vida. Y para eso viene la disciplina también. Pero bueno, tenemos también que ser conscientes y poder recibir esa disciplina y poder entender del Creador lo que quiere hacer con nuestra vida, ¿verdad? Bueno, ponen aquí la traducción de el diccionario de Strong en el griego 3126, mamonás o mamonás, con doble M o con sola M en la MO. De origen caldeo, dice, confianza, riqueza personalizada. Mamonas dice avaricia, ahí está, es lo que aparece como la riqueza. Cuando ustedes vean en el Brit Hadashah, esta palabra en realidad es de una deidad griega, ahí está, que es mamonás, que finalmente es mamon, que es riqueza deificada y personalizada. Y bueno, ahí está finalmente que el mundo va detrás de todo eso antes que el Creador. Entiéndase bien esto, ¿verdad? Por supuesto. Aunque también tendremos que decir que no significa que tienes que ir después del Creador, sino que primero el Creador y Él va a dar, según la sabiduría de Él, todo lo demás. Como lo dijo Mashiach, buscar primero el reino del Todopoderoso, y después, obviamente, pues Él va a añadir lo que tenga que añadir. Ajá. Muy bien, ponen aquí también Proverbios 3, 11 al 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Eterno, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y bueno, pues ahí está, también para que quede para pues todos esos sistemas, ¿verdad?, que dicen que se trata solamente de despilfarre, felicidad, alegría y todo lo demás, ¿eh? Por eso les digo, y sobre todo en la juventud, hoy día hay una necesidad impuesta en los jóvenes, impuesta. Y hace rato lo comentábamos también, déjenme mencionarlo, con mi cuñado y con mi esposa, porque hoy día la juventud, por ejemplo, nuestros padres, o no sé quién todavía le tocó, pero nuestros padres, por ejemplo, mi mamá me cuenta, cuando ella era chica, pues fue la mayor de todos, sus hermanos, mis tíos, y entonces mi mamá, por ejemplo, cuando creció, pues siendo la mayor, pues era parte de la crianza de los hijos, de sus hermanos, del cuidado, de todo esto y lo otro. Mi esposa, por ejemplo, también lo fue en su momento. Y comentábamos esto, y la pregunta es, oye, esto ha sido la naturalidad de todas las familias, en todas las generaciones, ¿cierto o no es cierto? ¿A poco no ha sido esto parte de? Las hijas o los hijos mayores, las hijas mayores son parte de, los hijos van a trabajar con el papá, y las hijas se incorporan a los deberes del hogar. Pero hoy no, hoy tú dices, oyes, ¿qué hacen las jovencitas? No, pues como están acostumbradas al sistema de este mundo, pues órale, chíspales rápidamente para la calle, ¿verdad? A la diversión, al paseo, a las amigas, a los amigos, al cine, a todo esto, y no hay obligaciones. Ya ni siquiera pueden apoyar en la casa a cuidar a los menores, a los hijos, a los hermanos que vienen, porque dicen, eso no es para mí, esto no, libertad femenina y feminismo y todos estos sismos, ¿verdad? Y el celular, dicen por acá, ¿verdad? Y la tecnología, y las amigas, y las fiestas, y todo, y tú dices, oye, qué gente más desobligada. Y tampoco les puedes dar disciplina, no los puedes poner en cintura porque, no se te revelan, y hoy día ya los derechos de los niños, de los jóvenes, de todos tienen derechos, y ya vos te quedas y tú dices, oye, ¿hasta dónde está llegando la sociedad? Es un desastre este mundo.
Entonces, ¿y qué pasa? Y hoy día les pones algo de responsabilidad. No, yo no es mío, no es para mí. Y incluso la queja, ya saben, de los hijos, ¿verdad? Que, oye, tú me quisiste tener, ¿para qué me tienes? Y es una de las excusas más grandes y ridículas y menospreciadas que salen de las bocas de los hijos, ¿verdad? No tienen ningún sentido de la gratitud, de la vida, del Creador, nada. Entonces ya, pues como crecen como príncipes y princesas, pues ya agarran su camino, su independencia y no quieren mover ni un dedo. Entonces imagínense, tenemos todas estas cosas y se crea gente, aparte vean, se crean gente, varones y mujeres, que tampoco tienen el sentido de la responsabilidad y mucho menos del desarrollo de la fe. Y por eso hoy día también tenemos un problema en donde, y tú dices a los creyentes, oyes, no estudias la palabra, no lees, no estás escuchando, no estás estudiando. Ay, no, es que está ocupado y que el trabajo y que la escuela o que esto, que el otro, que la salida, pero los amigos, el fútbol y todas estas cosas del mundo, ¿verdad? Están entregados. No, es que no hay tiempo, no, apenas llego cansado para dormir y no, ni 15 minutos, ni 30 minutos, ni 10 minutos, ni ningún minuto. Toda tu vida es tuya para ti, todo para ti mismo. Por eso les digo, al que es llamado por hijo, se le recibe, se le disciplina, se le endereza, se le limpia, se le lava. Es como un pez. Péscatelo y no te lo vas a llevar así a la boca. Tienes que limpiarlo todo. No te quieres encontrar, ¿verdad?, con las escamas ahí en el sartén. Y lo limpias y lo lavas y le sacas todas las vísceras y todo lo que no te vas a comer, obviamente, lo preparas, etcétera. Pero hoy día no, y por eso dice que el autor a los Hebreos dice, oye, estás haciendo llamado de las naciones como un pez, permanece en la disciplina, acepta la corrección. Si vienes a ser como hijos, deja que te limpie el Creador, deja que te saque Egipto de ti. Porque si hoy algo se sufre, como lo hemos estudiado antes, puedes decir, sí, ya salí de Egipto, ya salí de Egipto, pero traes al Egipto adentro de ti. Y te viene a la memoria, ay, allá en Egipto esto, ay, allá en Egipto lo otro, ay, cómo extraño, ay, cómo anhelo, ay, quisiera regresar, ay, ayúdame Egipto, ay, voy de regreso a Egipto corriendo. Porque no quieres aceptar la disciplina. Y esto es lo más fuerte que dice aquí el autor, por supuesto, y es para todos nosotros. Si no quieres aceptar la disciplina, si no quieres ser purificado, limpiado, si no quieres ser apartado de esta forma, entonces vas a comparecer como un bastardo. Es una palabra muy fuerte, como un hijo ilegítimo. Vamos, no eres un hijo finalmente. Así que tanto una cosa como la otra, padecer el oprobio del Mesías y del mundo en contra de nosotros por la certeza y la seguridad, como también admitir disciplina en nuestras vidas para poder ser pues como el Mesías finalmente. Entonces, por ahora el autor nos va llevando hasta acá y nos va concretando en esto, fíjense. Después de mostrarnos el nuevo pacto con mejores promesas, nos pone una nube de testigos que lo esperaron y aunque no lo alcanzaron, permanecieron. Nos dice que el Creador tenía algo preparado mejor, tanto para ellos como para nosotros, por medio del Mesías. Nos pone el Mesías como ejemplo para los padecimientos y además de eso, por causa de la seguridad y certeza y confianza, padecer y sufrir, pero además, si queremos ser bien aceptados como hijos, entonces ser disciplinados, corregidos y limpiados. De esa forma finalmente podremos alcanzar aquel galardón que está preparado para todos nosotros.